Hoy, completamente estoy arrepentido de lo que les pienso contar. Es necesario hacérselo saber. Sé que aquí se comparten testimonios y que de alguna manera el mío también aportará algo importante para todos aquellos que están pensando obrar en contra de alguien usando brujería. Aquella era una tarde calurosa, de esas en las que el aire huele como a grasa y tortillas recién hechas. Y es que fui con unos de los compañeros de la empresa a un lugarcito del barrio, una fondita, nada lujosa pero con fama de servir muy buena comida. Aquel lugar estaba muy decente, con mesas de plástico, manteles, estos tenían estampados deslavados y un ventilador en el techo que apenas si movía el aire. Yo iba muy trajeado, como siempre, porque en la oficina nos exigían vestir así. No importando que el calor nos estuviera cociendo, teníamos que estar muy alineados con la ropa. Afuera en la calle estaba el carro que se me había asignado, un sedán gris, bastante decente, no lujoso pero sí bonito, de esos que a cualquiera le hacen voltear. Ese carro no era mío, pero para los demás parecía que sí, porque era un carro de la empresa, y yo afortunadamente no tenía logotipos ni nada de eso, así que esto me daba una falsa seguridad, una especie de máscara con la que me gustaba engañar a las personas. Y estando aquel día comiendo fue que apareció ella, Dulce, una muchacha de unos 22 años, cabello negro recogido, mirada cansada pero limpia, una sonrisa tímida que apenas y asomaba. Dulce tenía las manos enrojecidas de tanto lavar platos y de cargar charolas. Era una mujer simple, sencilla como dicen, no usaba mucho maquillaje y aún así me parecía muy bonita. No sé, pero me pareció frágil, vulnerable, y eso, lejos de inspirarme respeto, despertó en mí la idea de que sería fácil conquistarla. Dulce me saludó y me preguntó qué me iba a servir. Me lo dijo con una voz muy suave, apenas audible entre el ruido de la cocina y de los demás comensales. Sabía que era mi oportunidad para coquetear, así que no dudé en aventarle una frase dominguera. ¿Qué voy a querer? No, pues tráeme lo que tú quieras, bonita, mientras sea tú quien me lo traiga, porque me encantaría ver nuevamente esa cara tan bonita que tienes. Se lo dije con un tanto de descaro. Mis compañeros no se la veían venir y soltaron risas maliciosas. Aquella chica Dulce se sonrojó y supe de inmediato que había sembrado ya una semilla. Ese fue el inicio de todo. Los días siguientes no dejé de pensar en ella. Le pedí su número en una servilleta y comencé a escribirle mensajes por las noches. Dulce me contestaba con prudencia al inicio, con frases cortas, pero poco a poco fue soltándose. Le contaba que yo tenía un buen puesto en la empresa, que estaba pensando en independizarme, que buscaba a alguien con quien compartir mi vida. Todo eran mentiras, puras pinches mentiras con las que decoraba aquellas palabras dulces para que sonaran creíbles. Dulce me escuchaba atentamente y entre su inocencia y su necesidad empezó a creerme. Con el tiempo aceptó salir conmigo. Llegué al restaurante en el carro de la empresa, lo estacioné enfrente y toqué el claxon como si fuera un galán de telenovela. Dulce salió apresurada, con un vestido bien pegadito al cuerpo, con un diseño de flores, una bolsa de mano ya un poco desgastada, su cabello arreglado y un maquillaje sutil, pero que la hacía ver preciosa. Se subió al auto con una sonrisa que me partió por dentro, porque en sus ojos vi la ilusión de estar entrando a un mundo distinto. Pero lo que ella no sabía es que ese mundo que yo le había planteado era toda una farsa. Fuimos a cenar a un lugar más elegante que el restaurante, o mejor dicho, la fondita esa donde Dulce trabajaba. Le pedí un vino barato, y como ella ni siquiera sabía de marcas ni nada de vinos, le dije que era un vino bien costoso, pero ella ni lo probó, no le gustó el sabor. Yo me imaginé que estaba nerviosa. Y entrados en la charla, Dulce me contó que su madre, doña Lolita,
Llevaba años enferma de los pulmones, que apenas podía levantarse y que cada peso que ella ganaba se iba en doctores y farmacias. Yo asentía fingiendo interés, pero en el fondo, lo único que pensaba era en cuándo iba a poder lograr llevarla a la cama. Esa es la parte más baja de mi historia. Yo sabía la situación de Dulce, conocía su sacrificio y aún así no me importó nada de lo que ella sufría, porque en mi mente el instinto, el deseo de saciarme, eran mucho más fuertes que todo. Así que tenía que buscar la forma de hacerla caer en mi red. Con los días la relación creció. Poco a poco yo le fui prometiendo que en cuanto me fuera mejor, yo le ayudaría con las medicinas de su madre. Esto le daba mucha ilusión a Dulce, porque finalmente se sentía apapachada, apoyada por alguien. Cada que la veía la recogía en el carro, le llevaba flores, la llenaba de promesas y de detalles, diciéndole que ella era mi mujer, que ella me motivaba y que con su ayuda y su presencia yo iba a poder lograr todo. Ella me dijo una tarde mientras me tomaba de la mano que estaba enamorada de mí, que ya no se lo podía guardar porque era un sentimiento muy grande y tenía miedo de que yo no sintiera lo mismo. Dulce, mi vida, me gusta mucho que abras tus sentimientos conmigo. A lo mejor yo soy de mucha confianza, pero a veces también me cuesta trabajo decir lo que siento. Pero no tengas miedo, yo también te amo mucho. No sabes cómo me emociona verte a los ojos, ver esa sonrisa, acariciar esa linda cara que tienes, abrazarte así y apretarte. Para mí eres la mujer de mi vida y te aseguro que puedo compartir todo lo que tengo de vida contigo. Y sobre todo, no sabes cuánto te amo. Lo único que te pido es que confíes en mí, Dulce. Te aseguro que yo te voy a sacar de trabajar de ese lugar. Te voy a dar todo lo que mereces. Aquel día nos dimos el beso más intenso. Dulce me abrazó y comenzó a llorar, mientras que yo le acariciaba el cabello. En ese instante subimos al auto y estuvimos ahí platicando. Anduvimos yendo de un lado para otro, paseando y disfrutando de algo de comida, hasta que finalmente la fui a llevar a su casa. Ella vivía en una colonia o un barrio muy pobre. Aquel lugar apenas si tenía un alumbrado público que fallaba constantemente. Era un lugar desolado, olvidado del mundo. Aquel día me estacioné junto a un baldío, justo a la vuelta de su casa. Le dije que no quería todavía llevarla a su casa, que todavía quería seguir platicando, pero en realidad lo que yo quería era otra cosa. Comencé a besarla nuevamente. Comencé a retirarle los tirantes del vestido y empecé a besar su cuello. Dulce nomás suspiraba y yo veía cómo le temblaban las manos. Seguramente era la primera vez que estaba con un hombre, mientras que yo ya era un hombre experimentado, que había llevado a la cama a decenas de mujeres. Dulce me besaba con dulzura, haciendo alusión a su nombre. Con mis manos fui acariciando sus piernas y levantando su vestido, dejando ver así su prenda íntima, la cual la fui retirando muy despacito. Dulce me veía, con una mirada perdida llena de éxtasis, mientras que yo le pedí que se arrimara, que se sentara sobre mí, para que así en el auto comenzáramos a culminar el acto del amor, aquel que supuestamente sellaría un pacto entre nosotros. Noté de inmediato que Dulce era una inexperta en las artes del amor. Sin embargo, yo con mi experiencia le enseñé de cómo se trata aquello. Le mostré toda mi hombría y no dudé en deleitarme con el dulce néctar de su piel. Dulce era hermosa, una mujer que no llevaba la mancha de otros hombres, completamente pura. Así que el sabor de haber profanado su inocencia era la miel más dulce que hubiera podido probar. Me sentía como un demonio, como un maldito gañán, porque por dentro yo no la amaba, simplemente la estaba usando. En el fondo sabía que Dulce no era más que una tonta, una chiquilla boba que podría entregarme todo lo que yo le pidiera, y que así cuando ya me saciara, seguramente la podría mandar a volar. Dulce aquella noche se entregó a mí con toda la confianza de quien deposita la vida en manos equivocadas, y así
quedó pactada nuestra primera interacción íntima, la cual para mí, pese a que fue muy bonita, no dejaba de ser una más. Yo me sentía el conquistador, el ganador. Dulce, en cambio, creía que estaba viviendo el inicio de su nuevo futuro, pero ella no tenía ni la menor idea de que yo no era más que un gato de oficina, un empleado más que gozaba del privilegio de que le prestaran un carro y de que por imagen empresarial tenía que vestir de traje. Así me fue llevando la mentira. Pasaron los meses y con esto tuve a Dulce en mis brazos y en mi cama varias veces. Le hice el amor y le enseñé el arte de estar con un buen hombre. Pero honestamente a mí ya me estaba cansando. Dulce no era una mujer que tuviera habilidades de amante. Era una mujer demasiado tiesa. No sabía moverse e incluso sus movimientos eran torpes. Así que empecé a sentirme cansado cada vez más de aquello y ya estaba contemplando la idea de abandonarla. Pero apenas estaba por decírselo cuando, en una ocasión, Dulce, con lágrimas en los ojos, me dijo lo que menos quería escuchar. Aquello de verdad me impactó. Anselmo, perdóname, pero tengo algo que decirte. Es algo que no me puedo callar, porque esto tiene que ver con nosotros, con nuestro amor y con nuestro futuro. No sé si esto te guste o no, Anselmo, pero estoy embarazada. De sentirme en las nubes, sentí que me jalaron al piso de un golpe. No había planeado nada de eso. Yo no quería compromisos, ni matrimonio, ni mucho menos hijos con esa mujer. Yo solo había jugado y la verdad es que no me imaginaba toda la vida con ella. Desde ese instante mi actitud cambió. En ese momento la consolé y le dije que estaba bien. Queríamos lo necesario para que todo estuviera en orden. Pero la verdad es que dejé de buscarla. Empecé a inventar pretextos, a esconderme detrás del trabajo. Cuando Dulce me llamaba, yo silenciaba el celular. Y cuando me esperaba a la salida de la oficina, yo escapaba por la puerta trasera. Poco a poco así fui desapareciendo de su vida. Y la última vez que nos vimos, Dulce me enfrentó en la calle. Su barriga ya se notaba. Me miró con unos ojos llenos de decepción y tristeza, y con la voz rota me dijo: ¿Por qué me has hecho esto, Anselmo? ¿Por qué me prometiste cosas que nunca pensabas cumplir? No sabes el dolor que me estás provocando, porque me has destruido la vida. Yo ya no puedo confiar en ti. Me duele mucho saber que eres realmente poco hombre, y que ahora me has marcado de por vida. Pero no te preocupes, yo ya encontraré la forma de salir adelante con mi hijo. Ya no te necesito. Yo no tuve el valor de responder. Solo bajé la mirada y me alejé. Esa imagen quedó tatuada en mi memoria como una herida que nunca se cerró. Pensé que todo terminaría ahí, que ella seguiría su vida y yo la mía. Y aunque les parezca una cosa aberrante, pero yo no sentía la motivación de ir por ella, de hacer una vida. Ni siquiera tenía dinero para darle para el bebé. Realmente estaba en un punto de mi vida en el que estaba perdido, confundido. No entendía el rumbo que debía tomar. Pero lo que hice aquella vez fue como sembrar un árbol envenenado que tarde o temprano me daría un fruto muy pero muy amargo. Después de dejar a Dulce, creí que todo se borraría con el tiempo. Pensé que con ignorarla y hacer como si nunca hubiese existido, el asunto quedaría en el pasado. Pero la vida no funciona así. Lo que uno hace mal, tarde o temprano se devuelve con más fuerza. Yo no lo sabía todavía, pero ya estaba empezando a sentir cómo es que el mundo se me volteaba. Y es que para empezar, en la empresa donde trabajaba las cosas cambiaron. Yo era de los favoritos del jefe. Siempre me echaba flores por cómo me presentaba con los clientes, por cómo empatizaba con él, cómo hablábamos del fútbol y de otras cosas. Pero a los pocos meses de haber dejado a Dulce, empezaron las críticas. Todo mundo supo de lo que yo había hecho, y la opinión pública no se hizo esperar. De esta forma, amigos que tenía dejaron de hablarme. Las personas empezaron a juzgarme, y aunque ahora comprendo por qué lo hacían, en ese instante yo estaba cegado. Sentía que mis problemas eran míos y que nadie debía meterse en mi vida.
Mi jefe comenzó a regañarme por llegar tarde, porque me faltaban de repente algunos papeles o porque me había vuelto más descuidado. Cada error que antes pasaba desapercibido, ahora era motivo de reporte. Sentía que ya me tenían en la mira. El carro de la compañía, ese mismo que había usado para impresionar a Dulce, se había convertido en un recordatorio de que no tenía nada mío, que todo era prestado, todo era una mentira. Y aunque parezca una cosa verdaderamente oscura, pero no solo en el trabajo empezaron a ocurrir cosas, también en mi casa. Y es que la situación empeoró porque mi madre, doña Carmen, empezó a enfermarse. Primero era solo cansancio, luego una tos seca, y de pronto ya no pudo levantarse de la cama. Yo tenía que ayudarle a bañarse, a darle de comer, a llevarla al doctor y atenderla. Las medicinas se multiplicaban y el dinero ya no me alcanzaba. Por las noches, mientras la escuchaba toser, me venía a la mente Dulce. La imaginaba sola, embarazada, cuidando también a su madre enferma, trabajando dobles turnos para sobrevivir, pero en vez de ir a verla o asumir mi responsabilidad, yo me repetía que no era mi problema, que ella sabría cómo arreglárselas. Finalmente ella era consciente de que también se me había entregado, de que ella también era responsable. Estúpidamente me decía aquello para callar la voz que me carcomía la mente. Simplemente estaba evadiendo la realidad, mi responsabilidad. Para esto, un viernes, después de una junta muy pesada, decidí salir a comer. Fui a otro lugar. La fondita de Dulce jamás la volví a visitar, pero en aquel lugar me dieron algo de comer, algo que quizá me hizo daño, porque de pronto de ir manejando de regreso a la oficina, el sol me pegaba de frente y muy fuerte. Me empezó a doler la cabeza como una especie de migraña. Sentí como si una aguja hubiera entrado por mi ojo y hubiera atravesado mi cabeza. Me detuve en un semáforo. Apenas si podía voltear a ver la luz roja, porque directamente el sol me golpeaba y sentía que la cabeza me iba a estallar. Fue de pronto que vi que ya se puso en verde y empecé a acelerar. Lo hice muy despacio, pero en eso, de costado, venía un maníaco a toda velocidad que se estaba pasando el rojo. Venía tan rápido que era imposible que se pudiera detener. De esta forma, aquel infeliz terminó golpeándome de costado. El impacto fue brutal. Sentí como el metal del auto se doblaba. Escuché los vidrios reventarse y un dolor insoportable que me recorrió las piernas. Finalmente terminé perdiendo el conocimiento. Cuando desperté estaba en el hospital, con tubos en el cuerpo y el olor a alcohol llenándome la nariz. Frente a mí se encontraba un doctor, quien después de que me hizo reaccionar y después de asegurarse que yo estaba ya consciente, me dijo algo que me destruyó la vida. Señor Mauricio, lo lamento mucho, pero las lesiones en su columna son irreversibles. Es muy duro lo que le voy a decir, pero usted no podrá volver a caminar. Lo siento mucho. Ya le hemos llamado a sus familiares para que vengan por usted. Esas palabras me partieron en dos, literal. Toda mi vida se detuvo en ese instante. Yo, que tanto había presumido mis trajes, del carro que no era mío, de los éxitos que no tenía, había quedado reducido a un hombre atado a una silla de ruedas. Después de aquel accidente, la empresa no tardó en mostrar su verdadero rostro. Estaban completamente molestos conmigo. Para empezar, fui despedido de inmediato. Yo no sé cómo lo hicieron o qué influencia tenían, pero en el informe se hablaba de que yo había tenido el accidente porque estaba en estado de ebriedad. Aquello era una completa mentira, pero me di cuenta que el director y mi antiguo jefe terminaron metiendo sus influencias para que me despidieran y para que así no tuvieran que darme una liquidación. Se me responsabilizó de aquel accidente y con esto pasé de ser un ejecutivo que se sentía indispensable a ser un completo estorbo. No se me dio una liquidación, al contrario me dieron una patada en el trasero y me echaron a la calle. Traté de poner demandas y demás, pero nada procedía. Simplemente los informes del accidente me habían cerrado las puertas. Esto era algo terrible porque en mi casa la situación era aún más dura.
Por mi parte estaba inválido y mi madre en cama. Las noches se convirtieron en infiernos de insomnio, de dolor físico y remordimientos, porque mi madre era la única que podría atenderme, pero no lo hacía porque ella también estaba muy mal. En esos momentos entendí que estaba pagando algo. A veces lloraba y miraba al techo mientras estaba acostado. Pensaba en Dulce, en su mirada, en sus lágrimas, en su pancita que llevaba a mi hijo. Me ardía el pecho al recordar la última vez que me reclamó. Era como si su voz me taladrara los oídos. Aquello me dolía bastante. Empezaba a sentir arrepentimiento, remordimiento. Empezaba a creer que todo era un castigo divino, porque yo había sido el peor de los patanes. Conforme pasaban los días, sentía que la desgracia se me venía encima de golpe. No era normal. Algo me estaba persiguiendo. Una tarde, cuando salía a la banqueta en la silla de ruedas, llevaba yo una caja con chicles. A veces me iba a las esquinas esperando de que alguien me los comprara, porque de alguna manera tenía que llevar dinero a casa para comer. Pero esa tarde se me acercó doña Mari, la vecina de enfrente. Ella era una mujer mayor que siempre hablaba de cartas y de limpias, de esas que dicen conocer lo espiritual, lo místico. La mujer se me acercó y me miró con seriedad, y después me dijo: «A lo mejor esto es algo que tú no quieres saber, Anselmo, pero eso que te pasó fue porque a ti te trabajaron. A ti te tienen un resentimiento bien feo. No más de verte me puedo dar cuenta». A mí me dio una risa muy amarga. Estaba nervioso porque ya estaba cansado de que me restregaran lo que había hecho, o bien de que se tocara el tema. Le pregunté que cómo me habían trabajado, que cómo ella lo sabía. Doña Mari no se quedó callada. Ella fue muy directa. «Pues te lo voy a decir así como va. A ti te hicieron brujería por cabrón, Anselmo. Todos sabemos bien cómo eres. Así que esto no es casualidad. Lo que estás viviendo, toda la enfermedad de tu madre y tu accidente, todo viene de parte de un trabajo oscuro que te hicieron. Seguramente alguna de las mujeres a quien dañaste o a quien engañaste se ha de estar desquitando. Perdóname que te lo diga así, pero pues por cabrón estás pagando». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Le pregunté que quién pudo hacer algo así. Doña Mari entrecerró los ojos, me tomó la mano, se arrodilló ante mí y sin vacilar describió lo siguiente: «Pues te voy a hacer este favor nomás para que veas que todavía hay gente que puede confiar en ti. Pero mira, te voy a decir que hay una joven de ojos tristes y mirada limpia. Hay una que es mayor también, muy enferma, pero con el carácter fuerte y llena de resentimiento. Entre las dos te hicieron un trabajo. Ahora sí que ya quedará en tu conciencia qué fue lo que les hiciste, pero pues, pa' pruebas está lo que has vivido. No por nada estás ahí en la silla de ruedas». Me quedé helado. No hizo falta que dijeran nombres. Eran Dulce y su madre. La señora Mari me ofreció ayuda, unas limpias y demás para que yo mejorara un poco. Pero como yo ya no iba a poder pararme de esa silla de ruedas, ya lo que pasara ya me daba igual. Si es que Dulce y su madre querían vengarse y matarme, pues eso era lo mejor. Por eso es que le dije que no quería su ayuda. Doña Mari nomás chistó: «Oh, pues está bien, muchacho. Yo nomás te lo tenía que decir, porque a veces se me encomienda la misión de ayudar a otros. Pero también si no quieres recibir esa ayuda, pues tampoco te puedo obligar. Lo único que sí es que quiero que Dios te bendiga, porque seguramente no vas a acabar bien, pero pues allá tú». La señora Mari me abrió los ojos. Me di cuenta de que todo lo que estaba viviendo no era casualidad, sino brujería. Tal y como les dije, yo ya no quería hacer nada, ni vengarme, ni limpiarme. Solo quería que la vida me arrasara, que me llevara a la muerte, porque el sufrimiento que yo ya estaba pasando era una agonía que ya quería que terminara. Pero con esto los días se volvieron interminables. Al poco tiempo mi madre murió. Ya no hubo dinero para sus medicinas, para su tratamiento. Recuerdo que aquella noche estaba lloviendo fuerte y la casa olía a humedad, a medicamentos ya vencidos. Nomás escuché cómo dejó de respirar, cómo me miró con unos ojos vacíos
y cómo de pronto se quedó bien tiesa. La soledad y el dolor me cayeron encima como una losa pesada. Ahí me di cuenta de que nunca fui una persona valiosa, alguien de respeto, porque Dios, la vida, la brujería y Dulce con su madre me habían aplastado. Poco a poco estaban acabando con mi vida. Hasta el día de hoy, la silla de ruedas se ha convertido en mi tumba. He intentado dejarme morir muchas veces, pero he desarrollado un miedo a la muerte, un miedo a pagar en el más allá. Por eso es que cuando ya estoy muy mal, tengo que salir a trabajar, a vender algo, lo que sea, con tal de sacar dinero para comer. Les juro que añoro la muerte cada noche, porque ya no tengo motivos para vivir. A Dulce ya no la volví a ver, mucho menos a mi hijo. Me duele mucho el daño que hice, porque se me regresó multiplicado. Y mientras más pasan los años, yo aquí sigo, sintiendo fuertes dolores, agonizando en vida. Ya no me queda más que la voz que tengo para contarles esta historia, y lo hago porque quiero dejarles una lección, aunque sea amarga. Nunca traten de jugar con el corazón de alguien que te mira con ilusión. No prometas lo que no tienes o lo que no piensas cumplir, porque esas lágrimas que provocas, esos sueños que rompes, se convierten en maldiciones que tarde o temprano regresan a ti. Si hoy pudiera mirar a Dulce a los ojos, solo le pediría perdón, aunque no sé si lo merezco, pero solo quisiera desahogarme, conocer a mi hijo y hacerle ver que su padre se equivocó, que yo tuve la culpa de que él creciera sin mí, pero también le haría saber que tiene a la mamá más maravillosa. Me gustaría que se dieran cuenta de que la vida me había cobrado con dolores, con lágrimas, y que no importando que me hayan hecho brujería para que la vida se me desgraciara, yo nunca les iba a guardar rencor. Pero pues qué más da, mi vida está destruida. No soy más que una escoria de la sociedad, un hombre sin futuro, sin nada que ofrecer. Así que aguardaré día a día hasta que mi muerte llegue, porque todo lo que estoy viviendo y sufriendo me lo he ganado a pulso por haber engañado a Dulce con mis mentiras.